Lugo imprime carácter. No sé si es cierto, pero estoy seguro de que mi ciudad tiene unas murallas más antiguas y menos visibles que las romanas que, cuando alguien se mete en su esencia, se cierran tras él, rodeándole y aprisionándole con fuerza y poderío, absorbiéndole e incorporándole. En Lugo, la del círculo mágico de su gran muralla, nace Jesús María Luis Carmelo Badigay el 23 de junio de 1905, en el seno de una familia sin precedentes musicales. De la aldea lucense de San Esteban de Uriz, su padre, Jesús Valroca, emigró con 14 años a Cuba, y cuando retorna a Lugo, cumplidos los 39, se casa con su amor de juventud, Concepción Gay Núñez. ¿Por qué se marchó a Cuba con 14 años? Un niño. Eran 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Y mi padre a veces comentaba de que el campesino gallego, que los gallegos, la cosa de emigrar, en aquella época de la posguerra, que la gente decía, ay, la gente pasa hambre, y van. Decía mi padre, muchas veces no es por hambre, muchas veces es por ver el mundo. El gallego siempre quiso ver lo que había al otro lado de las montañas, y para las montañas al otro lado del mar. Cuando marchó, iba por la aldea y decía, adiós corredoiras, adiós toxos, iba despidiéndose. Y al final se volvió y dijo, volveré para casarme con filla de Gai. La infancia de Jesús transcurre tranquila, junto a sus hermanos mayores, Luis y Carmen, en la casa de la Ronda de Castilla, frente a la puerta de la estación. Adosado a la muralla, el padre tenía un almacén de vinos y cereales. El pequeño Suso compagina desde los 10 años el bachillerato en el Instituto General Técnico de Lugo, hoy sede de la Diputación Provincial, con la música. Una afición que surge de forma casual, pero de consecuencias imprevisibles. El joven Val se examina de piano en el Conservatorio de Madrid. En 1921 obtiene el título de bachiller en la Universidad de Santiago de Compostela, con un brillante expediente académico. Además de la música, alimentaba con voracidad otras pasiones como la literatura y la pintura. En la librería Alonso, en la Plaza del Campo, conseguía las partituras y libros de los autores más innovadores del momento. La precocidad de Jesús sorprende a pesar de su carácter tranquilo y callado. Destacar en todo, lo mismo en ciencias que en letras, que en idiomas. En lo único que era un desastre, igual que su hermano mayor, que le llevaba casi 10 años, mi padre, era en gimnasia. Aprobaban por asistencia. Mi tío yo creo que fue muy autodidacta, por lo menos en cuanto a idiomas. El alemán yo no sé cómo lo aprendió, todo con dibujos, ragals y luego números. Y después era por imágenes, o sea que él aprendía alemán también por su cuenta. Yo recuerdo que tengo de él, era que nos traía unas muñecas preciosas de Madrid para mis hermanas y para mí. Y luego venían las vacaciones de Navidad, nos montaba él el nacimiento, porque el carácter de él era más bien callado, no era, mi padre era más hablador y tal, él era más callado, era un hombre tranquilo, era un hombre muy paciente. Durante la época de la dictadura del Primo de Rivera, se genera una actividad extraordinaria en Galicia. En el Lugo rural de 1924, con solo 19 años, Badigay funda la revista Ronsel, gestada en el Círculo de las Artes con un grupo de amigos como son Correa Calderón, Álvaro Gil y Luis Pimentel. En Ronsel, Jesús deja su estela intelectual en busca de la recuperación de Galicia y la universalidad de la cultura. Maravilla con su primer libro, Hacia el ballet gallego, un ensayo que abre una nueva ventana al mundo del folclore en contraposición al coro tradicional. Mi idea era que el coro gallego salía a la escena nada más que a cantar o a tocar la gaita. Y entonces yo dije, ¿por qué no hacer una serie de cuadros, de costumbres, para insertar esas músicas, pero en un cuadro vivo? Es decir,
la teoría de los límites. El ballet gallego era el límite al que yo creí que nunca se llegaría. Y se ha llegado. Es decir, Rey de Viana se fue, dio un salto y en vez de basarse en los coros gallegos, lo que hizo fue crear un ballet gallego. En el ensayo de Jesús Val hay dos objetivos prioritarios. Uno es el desarrollo de la estética de los coros gallegos y el otro es la evolución en la música culta. En la estética de los coros gallegos vemos que hay un campo que estaba realmente abandonado, que es la escenografía, la coreografía y el vestuario. A los 17 años, Jesús Val, gracias a la generosidad de su padre indiano, se traslada a estudiar a Madrid alguna ingeniería y después medicina. Mientras asiste a tertulias, conciertos y teatros. Cuando en 1925, una fecha clave en su vida, ingresa en la Residencia de Estudiantes, el primer centro cultural de España, en su desarrollo intelectual y personal se abre una gran ventana hacia la vanguardia, el arte y la ciencia. Una tarde cualquiera de mis años en la Residencia de Estudiantes de Madrid. El sol bien temperado por el aire de la sierra baña chopos y tiros. Mittendorf nos da la lección de alemán. Después me voy a la biblioteca. Más tarde al comedor a merendar, para luego volver a la biblioteca hasta la hora de la cena. El tiempo pasa lentamente. El trabajo es grato, absolutamente voluntario. La compañía, amable. A las conferencias asistía de vez en cuando Alfonso XIII. Lo sabíamos porque don Alberto vestía de chaqué. La residencia tenía fama de republicanoide. Instalado en la colina de los Chopos, Jesús tiene como compañeros a Buñuel, Moreno Villa, Emilio Prados y otra gente de la intelectualidad de la época. Conoce a grandes personajes como Ortega, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Jiménez Frau. Contactos y amistades que serán decisivas en su vida. Durante estos años, Val es un presidente modelo. Al frente de la Junta de Actividades Deportivas y Musicales organiza conciertos. Por allí pasan Igor Stravinsky, Poulenc, Ravel, Falla. Este es el banco que se hizo en honor del Duque de Alba, cuando el Duque de Alba, que era un gran protector de la residencia, aportó una cantidad importante para becar residentes y en general para ayudar a las actividades culturales de la residencia. Actividades culturales que se hacían en aquel salón, donde ahora mismo precisamente se está ensayando un concierto de un gran amigo de aquí, del exilio, de Jesús Val, que es Rodolfo Hafter. Pues en ese salón en el que ocurrieron tantas cosas, en el que recitó Paul Valéry, en el que se estrenó la historia de un soldado de Stravinsky, está cerca de esta playa de la residencia. Aquí se sentaban en estos bancos Ortega con García Morente, con Negrín, con tantos otros. Este es el clima de la residencia de Valligay, que explica buena parte de lo que fue Valligay toda su vida. Simultáneamente, Jesús mantiene una relación con Galicia a través de su colaboración con El Pueblo Gallego, donde escribirá hasta 1932, y las revistas Grial y Alfar. La vida del galleguista Jesús Val va a ser doble. Por un lado,
como comentarista cultural, como activista y como regeneracionista de lo que Galicia debe ser, y al mismo tiempo presenta una imagen cultural de Galicia de cara a la política, o sea, presenta la imagen que Galicia debe tener en la futura autonomía. Y aquí estarán precisamente las personas que en este viaje le van a acompañar, personas ligadas al teatro como Rafael Dieste, ligadas a la pintura como el caso de Castelao Maside, o ligadas a la literatura. Jesús Val deja la residencia en 1927 para hacer el servicio militar en Santiago de Compostela. Serán 9 meses intensos de inmersión en la realidad gallega, entonces muy politizada. Su ingreso en el Seminario de Estudios Gallegos y la experiencia inolvidable con sus amigos, las tertulias y la música aparecerán en sus recuerdos nostálgicos. La dulzura de vivir no consiste solo en ser felices, sino en sentir que lo somos. En mi juventud hubo momentos de gran alegría, casi todos compostelanos, gracias a la buena mesa, el buen vino y el buen humor de mis amigos. Basile, Eiroa, Candeira, García Sabel, Gallego, Otero Espasandín. ¿Cuánto os debo en ese sentido? Durante un permiso, Jesús viaja a Lugo. En el tren coincide con el doctor Juan López Suárez, que le aconseja dejar la medicina para dedicarse a la música. Entonces Val decide ser músico con todas las consecuencias. En realidad, en muchas peripecias de Jesús a lo largo de su vida, alguien toma por él la decisión, lo llama o lo invita. Con este impulso entra en 1928 en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, presidido por Ramón Menéndez Pidal. Y durante 5 veranos recorre Galicia con Eduardo Martínez Torner, recopilando romances y canciones populares para elaborar el Cancionero Gallego, que no verá la luz hasta 1974. Penso que sin esta labor de toda esta xente sería imposible pensar nun resurgimento realmente da música galega hoxe en día e do gran avance que dou nos últimos tempos, non? Ou coñeceríamos unha música galega descafeinada, quer dizer, sin realmente a esencia máis profunda. Foi na grabación do meu segundo disco, cando quixen introducir unha das cancións que Milladoiro xa gravara nun dos seus discos, que se chamaba Farándula, e tamén Rodrigo invitoume a meter nese disco unha peza que el fixo a música e a letra, unha letra fermosísima, recollímola do Cancionero de Baligay, e decía algo así como: alumea, me alumea, estreliña da fortuna, alumea, alumea, mentras que non saía a lúa. E me enamorei desta letra. Mi mujer es nieta de una señora, son de familia catalana, educada en Tortosa y por tanto muy amiga del maestro Felipe Pedrell. El maestro Felipe Pedrell, que es el patriarca de la musicología y además maestro de Falla, Albéniz y Granados, y por fin Falla, cuando la oyó, dijo: pues sí, tenemos la carta en que Falla le escribe a Granados, a Pedrell, diciendo: es tal la disposición de esa chiquilla que yo me voy a encargar de ella, y desde tal día vamos a empezar las lecciones. Falla iba a su casa y la clase, por lo visto, era de 3 horas o cosas así, en fin, era clase, tertulia, análisis de cosas, y a la tertulia de vez en cuando aparecía Federico García Lorca
Juan Ramón Jiménez, Vázquez Díaz, el pintor. En mayo de 1933 contraen matrimonio Jesús y Rosita García Ascot, gran pianista madrileña y compositora. La había conocido en la residencia 3 años antes, en un concierto del grupo de los 8 al que pertenecía, junto a Pipeluga y los Hafner. La relación entre el matrimonio y Falla será vital, una historia de amor. Tanto en Madrid, Granada o Argentina se cruzan cartas, visitas y consejos. Falla, como padre del regeneracionismo y de la línea modernista francesa, será para Baligail el faro de inspiración como compositor y ensayista. Esta es la línea estética que va a seguir durante toda la vida Jesús Baligail, a través de las composiciones, con un tipo de neoclasicismo bastante actual, y a través de los escritos, pensando un poco como pensaría el maestro. De hecho, yo creo que la gran decepción a la muerte de Manuel de Falla es que es una tesis que mantengo, que no haya sido él el que haya acabado la Atlántida y que fuera Ernesto Hafner, que con todo merecimiento, hay que decirlo, fue el que se llevó el gato al agua. Pero en todo caso, esta es una indudable historia de amor. Por desgracia, Jesús Val nos dejó pendiente su biografía, su libro sobre Falla, y yo creo que de haberlo terminado habría sido la mejor biografía de Falla publicada en el mundo. Para desgracia de los españoles, la mejor biografía de Falla, como sabes, no es de un español. El Seminario de Estudios Gallegos publica el mismo año de su boda Folclore musical de Melide, elaborado por Val y Torner dentro de la espléndida monografía Terra de Melide, en la que participaron los grandes intelectuales gallegos, Cotarello, Carro y Vicente Risco, entre otros. De alguna manera me rocé con todas las gentes del seminario, desde el cura el Carro, desde don Jesús Carro hasta otro, los conocía como si fueran de mi casa las cosas. Bueno, esta es la visión que tengo yo una visión lejana que tengo de Baligail. La vida de Baligail da un nuevo giro con la edición del libro Las 30 canciones de Lope de Vega, en 1935. Promovida por la Residencia de Estudiantes, consigue el reconocimiento internacional y una invitación para Cambridge. John Brander Trent, célebre hispanista, autor de la primera biografía de Falla, le ofrece un lectorado de español en esta prestigiosa universidad durante 3 años. Una gran canonjía, como la califica Jesús, que no era licenciado. A la tarea docente de Val se une la del entorno universitario de Cambridge. Las clases de paleografía musical del profesor Wolf,
las visitas al Museo Británico en Londres, la fotografía y los conciertos de Rosita conformarán la materia de un tiempo soñado. El alzamiento militar del 18 de julio sorprende al matrimonio veraneando en Lugo, pero consiguen volver a Inglaterra. Mientras en España se libraba una cruenta guerra civil en la que los hermanos de Rosita participaban en el bando republicano. Los Val reciben puntualmente las noticias. Una trágicamente dolorosa, el asesinato de su querido niño. En Cambridge colaboran en el programa de ayuda a los niños refugiados vascos. La guerra continúa cuando en 1938 a Val se le acaba el contrato. Y de nuevo en una encrucijada aparece una oportunidad en el horizonte: México. El diluvio, como llamaba Jesús a la guerra, produce caos, desgracias, dolor y exilio. Mientras Rosita se marcha a París, Jesús, a sus 33 años, toma rumbo a México. Forma parte de un selecto grupo de 10 invitados del gobierno de Cárdenas, entre los que están el poeta León Felipe, Moreno Villa y Adolfo Salazar. El pueblo mexicano les recibe con los brazos abiertos, como tantos miles de españoles. En 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas decidió apoyar a los intelectuales, artistas, científicos españoles que estaban en la guerra civil a venir a México para que continuaran en este país sus labores intelectuales y artísticas. Se fundó en ese año la Casa de España en México, que sirvió de puente cultural para que se insertaran dentro de otras instituciones, además de la propia casa, y pudieran desarrollar sus quehaceres intelectuales en el contexto mexicano. La aportación que estos intelectuales hicieron a México fue significativa, pues contribuyeron muy pronto al desarrollo de la ciencia, de la cultura y de las artes en el mundo mexicano, y a su vez México fue para ellos un elemento de apertura intelectual, un nuevo horizonte cultural y una nueva manera de concebir el universo. En ese sentido, fue una síntesis importante que luego pasó a constituirse en 1940 y a plasmarse en lo que hoy en día es el Colegio de México. Val y Gay traslada sus trabajos en la música histórica que hacía en Madrid a la realidad mexicana. La editorial Fondo de Cultura Económica se encarga de la publicación de obras tanto de autores españoles como mexicanos. Sale a la luz el libro Romances y villancicos españoles del siglo XVI, mientras espera la llegada de Rosita con su familia, la oscura soledad personal y de una generación rota por la guerra civil se desborda en sus escritos. Lloro mientras estas líneas escribo. Las primeras lágrimas que un recuerdo me arranca. Que me juzgue la gente como quiera. Estoy pasando por los dolores más acerbos de mi patria, de mi casa y mi familia. Me han hecho crispar los puños. Me han hecho despreciar ciertas gentes. Me han traído una visión profética negra del porvenir.
En México, Val coincide con un señero grupo de refugiados españoles que van dejando huella en los diversos caminos profesionales. Por ejemplo, Luis Buñuel rueda emblemáticas películas como Nazarín, Los Olvidados. Silencio, por favor, silencio, esta escena delicada, están fallando los actores, tengan la bondad. Las iniciativas y la colaboración entre españoles y mexicanos empiezan a dar sus frutos. Val participa en el proyecto de reactivar la vida musical mexicana de Carlos Chávez y se integra en el grupo de los 7. Están Salazar, Rodolfo Halfter, Galindo, Moncayo y Sandy. El epicentro se sitúa en el Palacio de Bellas Artes. El grupo crea la revista Nuestra Música y ediciones mexicanas de música. Etapa extraordinaria para Jesús de explosión intelectual y creativa, tanto como compositor, conferenciante o crítico musical, en los periódicos El Universal y Excelsior. La vida profesional de Jesús Baligay en México sería imposible de explicar al margen de la labor y de la figura de Carlos Chávez, con quien le unió una enorme amistad y una gran complicidad profesional y académica. Carlos Chávez, cuando fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes, llamó a Jesús Baligay a dirigir el Departamento de Investigaciones Musicales, que sería un verdadero semillero de los primeros estudios musicológicos y etnomusicológicos en México. Estamos precisamente en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde Val colaboró escasamente un año haciendo investigación, pero desde donde escribió la mayoría de sus colaboraciones para una importante revista como es la Revista de la Universidad. La llegada de los republicanos españoles supuso la mejora del nivel cultural en México. Así lo cree Luis Herrera de la Fuente, director de orquesta mexicano y Premio Nacional de Música 2006. Rodolfo Halfter, además de amigo, fue su maestro de composición, el que introdujo en México la música dodecafónica y serial. A Jesús Val le unió también una relación laboral y de amistad. Jesús trabajó para el Departamento de Investigaciones Musicales del Instituto Nacional de Bellas Artes, junto con don Baltasar Samper. Don Baltasar Samper también un emigrado español de la misma época. Allí les conocí porque me invitaron a trabajar con ellos en ese departamento, y el tono de amistad pues realmente fue más agradable, porque tuvimos buenas cenas en casa de él, al que nos invitó a mi esposa y a mí, Rosita, y hasta que tuve que decirle que ya no me invitara porque tenían un gato, y yo soy alérgico a los gatos y me daba comezón por todas partes mientras estaba yo cenando en la casa de Jesús. Una excelente persona, Jesús Baligay, yo diría un poco tímido, persona muy cara, muy seria, muy concentrado, y lo que puede decir una perogrullada, ¿no? Muy español. Baligay tuvo una actividad enorme. Por ejemplo, en la organización de unos conciertos que se llamaban conciertos de los lunes, movieron la vida musical. Pero había toda esta parte de mexicanos hostiles a la entrada de los gachupines, y Baligay, como tantos otros,
tuvo que sufrir esta reacción, sobre todo en esta ocasión en que una cantante mexicana, Fania Nitúa, protestó por una crítica severa que Baligay había hecho de una representación de ópera, y esta mujer sale a Bellas Artes a protestar contra el extranjero que viene a insultar a los artistas mexicanos. No todo fue un camino de rosas. A raíz de esa polémica, el Universal le rescinde a Jesús el contrato. Sin embargo, su carrera como musicólogo avanza. Entre los hitos más destacados de Baligay están la transcripción del Cancionero de Uppsala, singular colección de música profana española del siglo XVI, procedente de la biblioteca de la Universidad de esta ciudad sueca, y el tesoro de la música polifónica en México, la transcripción del Códice del Convento del Carmen, perteneciente a la música virreinal del siglo XVI. El compositor de hoy, como artista e intelectual, necesita su torre de marfil, o lo que así impropiamente designamos. Pero una torre con grandes ventanas, desde la que pueda ver lo que está acaeciendo en el mundo. Es la torre de marfil de un Ravel, de un Falla, de un Stravinsky, de un Bartók. Esos músicos que, pese a lo que afirman los reclutadores, no han dejado de sentir los problemas sociales y políticos que les cercaban. El círculo de amigos en la capital mexicana se va ampliando. La amistad que entabla el matrimonio Bal a partir de los años 40 con el compositor ruso Igor Stravinsky y su esposa Vera fue intensa, duradera y de una gran confianza. La línea stravinskiana de Jesús se agudiza y se convierte poco a poco en el apóstol de la vanguardia en México. Bal tuvo oportunidad de tratar y de conocer a músicos de la talla de Stravinsky, por ejemplo, con quien realmente él y su esposa Rosita llegaron a ser una verdadera amistad. Aaron Copland, que también estuvo de paso por México dirigiendo sus propias obras, era muy amigo de Carlos Chávez y por lo tanto lo fue de Jesús Baligay. Incluso llegó a traducir para el Fondo de Cultura cómo escuchar la música, ese texto tan importante. Y en cuanto a los amigos españoles, pues realmente siempre tuvo una cercanía muy grata con Adolfo Salazar. Siempre contaba que iba a comer la tortilla de patata por las noches a casa de Rosita y de Jesús para recordar viejos tiempos, para recordar España. Durante la época mexicana, Baligay compone y estrena la mayoría de sus obras en la línea de la vanguardia europea de Falla, Ravel y Debussy, entre las que destacan Serenata para cuerdas, Concierto grosso, Sonata para clarinete y piano,
el ballet Don Quijote, Epigrama. Con esta pieza de Bach, el violonchelista mexicano de prestigio mundial Carlos Prieto evoca aquellos conciertos de cámara que organizaba su padre en casa los domingos y a los que asistían los Val y otros exiliados españoles. Yo empecé a estudiar el violonchelo a los 4 años de edad y pronto me integré al cuarteto familiar con mis padres y mi hermano. Y los domingos nos reuníamos en general a tocar y a veces venían algunos invitados. Ahí sí recuerdo haber visto frecuentemente a Jesús Baligay, a Rosita García Scott, su mujer, a Rodolfo Halfter y a Emilia, su mujer, y muy frecuentemente al gran musicólogo Adolfo Salazar. En la capital mexicana, los Val se vuelcan en una nueva actividad. La apertura en 1955 de la Galería Diana, en el Paseo de la Reforma 489, edificio hoy desaparecido, le permite a Jesús unir sus quehaceres de crítico y galerista, al tiempo que se convierte en un foco de intelectualidad importante para México. Yo salía de la universidad y pasaba camino a casa, me quedaba de paso a la galería. Y ahí había un poco de todo. Por ejemplo, todos los días estaba ahí Halfter, varios de los refugiados de la edad de ellos, y luego un montón de gente joven, italiana, españoles. Era así la tertulia más rara del mundo. Y ahí es cuando empieza mi gran amistad con ellos, porque me adoptan. O sea, Rosita decide que además del perro me quiere muchísimo a mí. Y ahí conozco, entre otros, a Gandía. Y luego las exposiciones, se exponía, pues eso, a ver a Stravinsky, Remedios Varo. Conocí a Rosita muy poco antes de casarme. Ella iba a tocar en la iglesia, pero al final se arrepintió. Era una familia extraña, muy, muy interesante por ser extraños. Jesús era un hombre encantador, muy callado, inteligentísimo. Rosita, la verdad es que nunca se halló, como decimos en México, nunca se halló en México. Tenía verdadero delirio por volver a España. Tenía una gran nostalgia. Jesús también tenía gran nostalgia. Pero la nostalgia Jesús la doblegaba volcado en sus tareas musicales.
Cuando trabajó en este edificio, entonces sede de la Radio Universidad Autónoma de México, UNAM, Max Saut era el director. Los exiliados españoles constituían una auténtica hermandad en esta radio, que fue un baluarte de la libertad de expresión y de la cultura desde su fundación en 1937. Este magnífico edificio era precisamente las instalaciones de Radio Universidad. Es magnífico porque es un edificio flotado, no está asentado directamente sobre el piso, lo cual aislaba muchísimo las grabaciones. Y en estos pasillos que recorremos ahora, el maestro Jesús Baligay recorrió infinitas ocasiones, preparó sus programas. Aquí estaban las cabinas de grabación, una sala de copiado, aquí se encontraban también las salas de edición, que se trabajaban en estas máquinas Ampex, antiquísimas, de cintas de carrete abierto. Y estos son los espacios que recuerdan y que nos hacen recordar el trabajo de esta playa magnífica de intelectuales, que este era el ágora en México en ese entonces, por la cantidad tan importante de intelectuales, de artistas de la radio que trabajaban aquí. El maestro Jesús Baligay grabó en infinidad de ocasiones en espacios como este, que ahora es una oficina, pero que en aquel entonces era la cabina 1 de grabaciones de Radio UNAM. En este tiempo, previo a su retorno definitivo a España, ve la luz el famoso breviario Chopin, que se suma a Tientos, ensayos de estética musical, Debussy o Dulzura de vivir. Muchos emigrados españoles impartieron clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Jesús dio cursos de apreciación musical en la Facultad de Filosofía y Letras. Baligay era un espléndido conferenciante, era un hombre con una muy buena capacidad para exponer, y daba aquí en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, unas charlas anuales, de las cuales casi nunca me perdía. Recuerdo unas charlas sobre las sinfonías de Beethoven. Fue el primer momento que yo le conocí y fue muy estimulante conocer a alguien que compartía el mismo destino que mis padres como refugiado español, que supiera música y la supiera también. La última vez que le vi fue en la residencia de estudiantes con su esposa Rosita, y fue muy grato ver cómo dos figuras del exilio se reintegraban a la España de hoy. Es una España que merece conocerlos. Precisamente muchos de los miembros de la Edad de Plata o generación perdida de la República coincidieron en el exilio mexicano. La música y la amistad fueron indestructibles lazos que unieron a Jesús y Rosita con Rodolfo Halfter y su mujer, Emilia Salas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada vista, primera línea de fuego. A pesar de sus 97 años, doña Emilia recuerda el doble enfado de su marido cuando en 1938 los Valls se fueron a México y cuando en 1965 deciden regresar a España. Han escoltat més jornet, Rosy Blanquet, fills de la Verge Maria, ni es natunes d'abria, fum, fum, fum. Cuando vino la guerra, pues tanto Jesús Baligay como Salazar se vinieron a México. A Rodolfo no le pareció bien, porque Rodolfo estaba en el Consejo Central de la Música. Y pues Alberti y Rodolfo manejaron pues toda la vida cultural. Crearon la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Cuando Rodolfo supo que Jesús Baligay y Rosita volvían a España, pues no le gustó, no le pareció bien. Pues éramos republicanos.
En 1965, Jesús y Rosita regresan definitivamente a España. Se instalan en Madrid, pero en las postrimerías del franquismo no se integran en la sociedad española, totalmente distinta a la que dejaron 27 años antes. El exilio ha convulsionado el país. Se han borrado muchos nombres del pasado, entre ellos los suyos. La música ha sufrido un parón enorme, y los que se reparten el pastel son otros compositores. Se entreabre una ventana hacia el olvido. El año del retorno, Jesús Val imparte clases de composición en los cursos internacionales Música en Compostela. Allí coincide con carismáticos y conocidos músicos. En la capital lucense sus amigos reivindican su figura. El día del Corpus de 1973 se estrena en Lugo, en la iglesia de San Pedro, su obra Serenata para orquesta de cuerda. La estrenó la Orquesta Nacional de España, dirigida por Frubeck de Burgos. Recuerdo el abarrote mayor del que tengo memoria en la iglesia de San Pedro, y recuerdo que fue una cita de intelectuales gallegos, de liberales gallegos, de galleguistas de los años de la Segunda República, de gente entonces que estaba casi en el ostracismo, semi-olvidada, que vinieron aquí a arropar a Val. Por otra parte, Val trabaja en la edición de El Cancionero Gallego, tras recuperarse el material perdido, que se publica en 1974. La Asociación de la Prensa de Lugo le nombra lucense del año 1976. Entre el silencio y el olvido se suceden los homenajes a los Val. La Comunidad de Madrid otorga al matrimonio el premio a la creación musical en 1989. En ese día, que es un día clave es el día de la refundación de la residencia, 12 de junio del 86, Baligay estuvo en Baligay, es decir, en un segundo plano, muy discreto, pero sí que estuvo hablando con la gente. A partir de ese día empezamos a visitarla en su casa y entablamos una amistad muy honda, creo yo. Hasta 1991, el matrimonio Val vive en este piso del Paseo de La Habana, que abandonan para ingresar en un centro de la tercera edad en Las Rozas. 2 años después, el 1 de marzo de 1993, son trasladados a la residencia de mayores de la localidad madrileña de Torrelaguna. Aquí Jesús llega en estado terminal. Rosita, con su memoria perdida, cumplió los 100 años. Rosa García Scott estuvo aquí sus últimos 9 años. No pasó desapercibida para nadie en la casa. Cualquiera que preguntéis os puede hablar de ella porque todavía la recordamos todos mucho. Era por lo peculiar que era. Era muy simpática, vivaracha, tenía unos ojitos muy pequeños, pero con mucha vida. Presumía mucho, sobre todo, de haber sido la única alumna de Falla. Una de sus cosas era que llevaba un perrito con ella, su mascota. Le llamaba Yuri, era un perrito de trapo que no se separaba de él. Cumplió los 100 años con nosotros, después creo que falleció ese mismo año, y ese día estaba guapísima. La trajeron un vestido nuevo, vino familiares a verla y guardamos unas fotos de ella donde se la ve todavía esa luz que tenía, yo creo que especial, en esos ojitos tan pequeños.
El 3 de marzo de 1993 fallece Jesús Baligay, posiblemente sin haber dado lo mejor de sí mismo. Años después muere Rosita García Ascot. En el cementerio del pueblo madrileño de Torrelaguna, un lugar ajeno a sus raíces, yacen uno al lado del otro, asomados al destino. El círculo se cierra. Jesús Baligay ha vuelto para quedarse en su amada residencia de estudiantes. Su obra literaria, musical y su biblioteca permanecen en la casa que marcó su trayectoria como musicólogo, singular pensador y agudo crítico. Jesús me pidió un día, que no sabría decir exactamente cuándo, que él quería que su legado, tanto en musical, partituras, como toda su biblioteca personal, que donarla a la residencia de estudiantes. Era un anhelo que él tenía desde siempre, porque tenía grandes recuerdos y muy buenas vivencias que tenía de la residencia, y entonces pues él quería que esto viniera a parar aquí. En todo su legado realmente lo que incluye son tantísimas facetas que creo que hay que verlo globalmente, o sea, tanto desde el punto de vista teórico, musical, compositivo, como también de todas aquellas anotaciones que hace de la historia, de todos los documentos que recoge, que nos sirven para interpretar realmente cuál fue la vida de esta parte de los españoles del siglo XX que no estaban quizás dentro de esos dos más enfrentados. Una persona que como español quizás representa esa tercera vía o tercera España de la que se ha hablado. Nació en Lugo, murió en Madrid, toda una vida abriendo ventanas a la cultura, ventanas a la libertad, ventanas al arte en cualquiera de sus formas. Jesús Baligay, queremos que deje de ser la ventana ignorada. Ahora la memoria de Baligay, la voz gallega de la generación del 27, se puede recuperar. Las ventanas de su herencia artística e intelectual están abiertas al mundo de par en par.